Darth Vader pudo haber sido el ser más poderoso que la galaxia haya conocido, pero su propio maestro se aseguró de que nunca lo fuera. Tras su devastadora derrota a manos de Obi-Wan Kenobi en Mustafar, Anakin Skywalker quedó reducido a un cuerpo destrozado, quemado y mutilado. Cuando Palpatine lo encontró al borde de la muerte, incluso llegó a plantearse si valía la pena salvarlo o dejar que muriera allí mismo, consumido por el fuego volcánico. Finalmente decidió rescatarlo, pero no por compasión. Vader fue encerrado en una armadura que no solo le permitía sobrevivir, sino que también se convirtió en una prisión constante. El traje era incómodo, pesado, doloroso y limitaba gravemente su movilidad. Peor aún, Palpatine ordenó que fuera deliberadamente vulnerable a la electricidad de la fuerza, asegurándose de que, si alguna vez lo deseaba, podría acabar con su aprendiz en un instante. Esta no fue una decisión técnica, fue un castigo. Palpatine había apostado todo al elegido. Creía que Anakin superaría a cualquier Sith anterior y gobernaría la galaxia a su lado, o por debajo de él. Pero tras su fracaso en Mustafar, el emperador sintió una profunda decepción. Vader ya no era el arma perfecta que había imaginado. Sin embargo, el dolor constante no debilitó a Vader, lo transformó. El lado oscuro florece en la ira, el sufrimiento y el odio, y Vader vivía atrapado en los tres. Cada respiración era agonía, cada movimiento un recordatorio de su caída. En lugar de quebrarse, usó ese tormento como combustible. Aprendió a dominar su armadura, a convertir su lentitud en fuerza bruta y a compensar sus limitaciones físicas con un uso cada vez más aterrador de la fuerza. A pesar de sus restricciones, Vader cazó a los Jedi supervivientes, los exterminó o los obligó a esconderse. Donde perdió ciertas habilidades, ganó otras. Donde fue limitado, se adaptó. Incluso Palpatine comenzó a notar que su aprendiz se estaba volviendo demasiado poderoso. Y entonces ocurrió algo que el emperador no había sentido en mucho tiempo: miedo. Aunque parcialmente mutilado, Vader se había convertido en algo aún más peligroso que antes. Esto llevó a Palpatine a buscar posibles reemplazos, nuevos aprendices que pudieran ocupar su lugar si Vader se volvía incontrolable. Muchos fueron puestos a prueba, y muchos murieron, a menudo a manos del propio Vader. Con el tiempo, Palpatine comprendió una verdad incómoda: Vader seguía siendo su mejor opción. Por eso ordenó el diseño de una nueva armadura, una que eliminara las limitaciones impuestas inicialmente. Pero el proceso era extremadamente arriesgado. Para transferirlo, Vader tendría que ser desconectado completamente de sus sistemas de soporte vital, sin garantías, sin margen de error. Vader lo consideró y se negó. Su odio, su rabia y su miedo lo encadenaban tanto como la armadura. Esa decisión enfureció a Palpatine, que entendió que su aprendiz quizás nunca podría superarlo. Fue entonces cuando apareció una nueva oportunidad: Luke Skywalker. El hijo de Anakin se convirtió en el nuevo objetivo, un aprendiz potencialmente más poderoso, sin las limitaciones físicas de Vader. El ciclo volvía a comenzar. Palpatine lo resumiría más tarde con una frialdad escalofriante: Darth Vader fue su creación, su monstruo, una obra imperfecta pero fascinante. Y aunque Vader acabó traicionándolo, el emperador nunca se arrepintió de haberlo creado, solo de no haberlo controlado mejor. Y esa es la verdadera razón por la que Palpatine hizo a Darth Vader más débil de lo que podría haber sido, no por incapacidad, no por falta de recursos, sino por miedo a lo que el elegido podía llegar a ser. Pero la historia no termina ahí, porque aunque Palpatine creyó haber domesticado al monstruo que él mismo creó, en realidad nunca comprendió del todo lo que había nacido en Mustafar. Vader no solo sobrevivió al castigo, lo reinterpretó. Cada misión imposible, cada cacería contra los Jedi ocultos, cada traición dentro del Imperio, se convirtió en una prueba más. Palpatine no solo lo estaba controlando, lo estaba forjando sin darse cuenta. El emperador veía a Vader como una herramienta, un martillo oscuro con el que aplastar cualquier amenaza. Pero olvidó una verdad fundamental del lado oscuro: cuanto más dolor acumula un Sith, más profundo se vuelve su vínculo con la fuerza. Vader no meditaba para alcanzar el poder. Vader sufría, y ese sufrimiento era constante.
Mientras otros Sith buscaban poder a través del conocimiento o la intriga, Vader lo obtenía a través de la resistencia. Cada respiración mecánica era una afirmación de voluntad, cada paso pesado, un recordatorio de que seguía en pie cuando cualquiera otro habría muerto. En silencio, sin reconocimiento, Vader se convirtió en una leyenda viviente del miedo. Incluso dentro del Imperio, oficiales y generales temblaban ante su presencia. No porque fuera rápido o elegante, sino porque era imparable. Vader no necesitaba moverse con prisa. Sabía que el terror hacía el trabajo por él. Su mera entrada en una habitación cambiaba el aire, apagaba la esperanza y sellaba destinos. Palpatine observaba todo esto desde las sombras y calculaba. Sabía que, según la regla de 2, todo aprendiz estaba destinado a intentar destruir a su maestro. Por eso nunca dejó de poner a prueba a Vader, nunca dejó de provocarlo, nunca dejó de humillarlo sutilmente, recordándole su fracaso, su dependencia, su condición de incompleto. Pero esa estrategia tenía un riesgo enorme, porque cuanto más intentaba Palpatine mantener a Vader bajo control, más alimentaba aquello que decía temer. El odio de Vader no solo iba dirigido al pasado, a Obi-Wan o a la Orden Jedi. Poco a poco, comenzó a apuntar hacia arriba, hacia el trono, y entonces apareció Luke Skywalker. Para Vader, Luke no fue solo una revelación, fue una grieta, la prueba viviente de lo que Anakin Skywalker pudo haber sido, sin armadura, sin cadenas, sin miedo. Para Palpatine, en cambio, Luke representaba un plan de contingencia, un posible reemplazo, un Sith nuevo, joven, intacto. El emperador jugó a dos bandas, como siempre. Tentó a Luke mientras observaba a Vader. Probó la lealtad del padre enfrentándolo al hijo. Pero esta vez, el tablero era distinto. Por primera vez desde Mustafar, Vader no estaba impulsado solo por el odio, sino por el conflicto. Y ahí es donde Palpatine cometió su error definitivo. Nunca entendió que lo que realmente debilitó a Vader no fue su cuerpo, ni su armadura, ni siquiera el castigo inicial. Fue la posibilidad de redención, algo que el emperador, en su obsesión por el control absoluto, jamás pudo comprender. Al final, Palpatine no cayó por la fuerza bruta de Vader, ni por un golpe de poder superior. Cayó porque subestimó al elegido una última vez, porque creyó que el miedo siempre sería suficiente para dominarlo. Y se equivocó. Darth Vader no fue derrotado por sus limitaciones, fue contenido por ellas, hasta que dejó de ser necesario, porque incluso encadenado, incluso roto, incluso incompleto, Vader seguía siendo el ser más peligroso de la galaxia, no porque fuera el más poderoso, sino porque, cuando llegó el momento decisivo, fue el único que pudo elegir entre el poder y la humanidad, y esa elección cambió el destino de la fuerza para siempre.